Buen día, somos del equipo 4 y vamos a exponer sobre la transferencia convectiva de masa. Nuestro equipo está integrado por Coello Rubio Arlet, García Castillo Paula Azucena, Molina González Félix Arturo, Parra Rodríguez América Saraí, Sainz Pereda Melanie Valeria y una servidora Valencia de Trinidad Yadiana. Transferencia convectiva de masa. La transferencia de uno o varios componentes entre una superficie o interfase y un fluido en movimiento se denomina transferencia convectiva de masa. En la imagen se muestra algunos ejemplos de ella. El transporte de masa por convección puede darse como convección forzada y convección natural. Se muestra la ecuación genérica para el cálculo del coeficiente de transporte de masa por convección, donde Na es el flujo molar específico, Kc es coeficiente convectivo individual de transferencia de masa, Ka, I es concentración de la especie A en la interfase a la temperatura y presión del sistema, y Ka es la concentración de la especie A en el seno de la fase fluida. En esta tabla se muestran las diferentes expresiones del flujo molar por transferencia convectiva de masa, para gases, para líquidos, y las relaciones entre coeficientes de gas y líquido. La transferencia de masa se puede dar por convección natural y forzada, y en cada una se integran diferentes dimensiones. Sería la densidad, en el caso de la convección natural es la viscosidad, el volumen, el diámetro, la densidad. En el caso de la forzada es la densidad, la viscosidad, el volumen y el diámetro. La transferencia de masa por convección se da en dos regímenes: el régimen laminar, que es cuando toda la transferencia se lleva a cabo por medios moleculares, y el régimen turbulento, que ocurre en un movimiento físico de paquetes de materia transportada por los remolinos presentes en el fluido. Los números adimensionales importantes en la transferencia de masa convectiva son el Grashof, Sherwood y Smith. Coeficientes de masa convectiva de A en B en reposo y no difusivo. Un ejemplo de esto es la absorción del NH3 en el aire, del aire en el agua, tal como se muestra en la figura. La superficie del agua es impermeable al aire, pues este es muy poco soluble en agua. De esta forma, y puesto que B no puede difundirse, NB es igual a 0. Para deducir el caso de A que se difunde en B estacionario, en la ecuación general se sustituye NB igual a 0. La ecuación general para difusión más convección quedaría como se muestra en la primera ecuación, y se lleva a cabo un proceso matemático que finaliza con la ecuación final adecuada para poder calcular el flujo de A. De masa convectiva. Cuando ocurre un proceso de transferencia de masa entre dos fases de naturaleza distinta, las condiciones de la densidad de la interfase son difíciles de observar, experimentalmente particular cuando prevalecen condiciones de flujo turbulento en su cercanía. Esto dificulta el análisis del proceso de transferencia de masa y la posibilidad de manipularlo con fines prácticos. En la literatura existen reportes numerosos modelos para tratar de describir la transferencia de masa interfacial. Entre ellos podemos señalar el modelo de película estancada, el modelo de penetración
penetración en HIT y el modelo de la capa límite. A continuación explicaré el primero, que es el modelo de la película. Es la teoría más antigua y fue tomada de un concepto similar utilizado para la transferencia de calor por convección. La teoría de la película nos dice que cuando un fluido en régimen turbulento fluye en contacto con una superficie sólida, en el momento en que se efectúa la transferencia de masa de la superficie hacia el fluido, la relación entre concentración y la distancia está dada por la figura que se muestra a continuación, en donde podemos ver que CA1 menos CA2 se distribuye la difusión molecular dentro de una película efectiva de espesor F, como se ve a continuación. Es así que, según esta teoría, en las condiciones vistas hasta este punto, se puede reemplazar Z2 menos Z1 por ZF, es decir, por el espesor efectivo de la película. Después tenemos el modelo de la penetración. Según Hirt, debido a que el tiempo de exposición de un fluido a la transferencia de masa es pequeño, no se llega a formar el gradiente de concentración característico del estado estacionario, por lo que se usa la siguiente ecuación. Es CA entre la temperatura es igual a DAB por CAE entre Z, en donde se puede utilizar las siguientes condiciones que se presentan a continuación. Por último, tenemos el modelo de la capa límite. En las teorías antes mencionadas, la velocidad en la superficie interfacial formada entre dos fluidos es diferente de cero. Sin embargo, cuando una de estas fases es un sólido, la velocidad del fluido en una antefase es cero, pero la velocidad irá aumentando conforme aumente la distancia desde la superficie. La región menor velocidad es llamada capa límite. Se puede calcular el coeficiente de transferencia de masa a partir de la siguiente ecuación que se está presentando, en donde CA0 es la concentración uniforme de soluto en el fluido y CAI es la concentración de soluto en el fluido de la superficie del sólido. Bueno, las correlaciones de transferencia de masa. Una correlación de transferencia es una ecuación empírica que ajusta bien muchos datos experimentales. Para nuestro caso, la variable independiente es generalmente un número adimensional que contiene al coeficiente de transferencia de masa. Y las variables independientes principalmente son lo que es el número de Reynolds y el número de Sherwood. Aunque existen otras formas de correlaciones las cuales abarcaremos más adelante. Bien, aquí en esta imagen podemos apreciar lo que son los números de transferencia más usados, los cuales son el número de Reynolds, que representan lo que es la fuerza de viscosidad, el de Smith, que es la difusividad de masa, el de Sherwood, que es la rapidez de difusión, y el de Stanton, que se refiere a la rapidez del fluido. Aquí, bueno, siguiente vamos a abarcar lo que son los tipos de correlaciones, en el cual vamos a ver el flujo por tuberías, el flujo de torres de paredes húmedas, flujo de paralelo de placa plana y lechos empapagos. Bueno, para el flujo para la transferencia de masa en flujo por tuberías, pues cuando un fluido es laminar y hay transferencia de masa por difusión molecular, las ecuaciones se asemejan a las de la transferencia de masa por la transferencia de calor por conducción en un flujo laminar. Cuando un líquido o gas fluye por el interior de una tubería y el número de Reynolds es inferior a 2100, se dice que existe el flujo laminar, como se muestra en la imagen. Para líquidos que tengan valores pequeños de difusividad de AB, los datos coinciden con la línea de flujo parabólico y se puede utilizar la siguiente ecuación que se muestra. Por otro lado, en la transferencia de masa para el flujo turbulento dentro de las tuberías, cuando tienen valores de Reynolds superiores a 2100 con gases o líquidos que fluyen dentro de la tubería, se va a emplear la siguiente ecuación que se muestra a continuación, en donde esta ecuación va a ser válida para valores de número de Smith de 0.6 a 3000 y el número de Smith para gases está en el intervalo de 0.5 a 3 y en el caso de líquidos suele ser superior a 100. Por otro lado, para la transferencia de masa en flujo en torres de pared húmeda, pues primero debemos saber qué es una torre de pared húmeda. Una torre de pared mojada o húmeda es de manera esencial un tubo vertical con dispositivos para emitir líquidos
en su parte lateral superior y para provocar un flujo descendente del mismo a lo largo del interior del tubo por el efecto de la gravedad. De la misma manera como admitir gas por el interior del tubo y que fluya a través de este en contacto con el líquido. Entonces, de manera general, el gas va a entrar por el fondo de la torre y va a fluir en contracorriente con el líquido, pero también puede operarse de manera paralela. Cuando un gas fluye en el interior del centro de una torre de pared húmeda, se aplican las mismas correlaciones que se usan para la transferencia de masa de un gas en flujo, laminar o turbulento dentro de una tubería. Por lo tanto, las ecuaciones que se mostraron con anterioridad son las que se pueden utilizar para predecir la transferencia de masa del gas. Flujo paralelo en placas planas. Bueno, ¿qué es? Este se considera flujo paralelo de un fluido sobre una placa plana de longitud L en la dirección del flujo como se muestra en la imagen. En la imagen muestra regiones laminar y turbulenta de la capa límite durante el flujo sobre una placa plana. El fluido se aproxima a la placa en la dirección X con una velocidad uniforme V y temperatura T. La transición de flujo laminar hacia turbulento depende de varias características, como la configuración geométrica de la superficie, de su aspereza, de la velocidad corriente arriba, de la temperatura superficial y del tipo de fluido. Y se le caracteriza de la mejor manera por el número de Reynolds, que este es igual a la densidad del fluido por la velocidad media del flujo por la longitud entre la viscosidad dinámica del fluido, que es igual a la velocidad media del flujo por longitud entre la viscosidad cinemática. En el análisis de la ingeniería, un valor generalmente aceptado para el número crítico de Reynolds es de 5 por 10 a la 5. Un Reynolds entre 2000 y 4000 representará un flujo en transición de laminar a turbulento. El coeficiente de fricción. El espesor de la capa límite y el coeficiente de fricción local en la ubicación X para el flujo laminar sobre una placa son las siguientes, en donde X es la distancia desde el borde de ataque de la placa y el número de Reynolds está en la ubicación X. En el caso de laminar, el número de Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5 y en el caso del turbulento, el Reynolds es mayor que 5 por 10 a la 5, pero menor que 5 por 10 a la 7. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los lechos empacados. Los lechos empacados son una parte de los lavadores húmedos en los cuales la mayoría de las veces se usan para lavar o limpiar gases contaminados. Básicamente los lechos empacados son un contenedor lleno de material sólido de empaque a través del cual se hace fluir un fluido que usualmente es aire, o sea, el gas contaminado, para que se transfiera calor al sólido o lo reciba de él. Aquí en la imagen podemos ver como las flechitas verdes señalan dónde está indicado el lecho empacado, que se puede ver cómo es, que se ve bien que es como un contenedor con partículas sólidas. Siguiente, por favor. Ahora, existen lechos empacados y lechos de fluidizado. ¿Por qué estos se denominan lechos empacados? Bueno, cuando la velocidad del aire es menor a la velocidad del arrastre o de la sustentación, se le va a denominar empacados, lechos empacados, porque sus partículas se mantienen en reposo. En cambio, si la velocidad del aire es mayor que la velocidad del arrastre, las partículas salen de su reposo, dejan de estar en reposo y el lecho se va a denominar fluidizado. Siguiente. También los lechos empacados se pueden clasificar en dos según sus características físicas. Se pueden clasificar en lechos empacados rellenos y lechos empacados porosos. Los lechos empacados rellenos se conforman de partículas sólidas homogéneas. Esto quiere decir que tiene partículas de gran tamaño
y son fáciles de distinguirse a simple vista, como por ejemplo pilas de rocas, filtros de arena, cigarrillos y columnas de absorción. Aquí en la imagen podemos ver un lecho empacado relleno que se ve a simple vista que son partículas sólidas grandes o de gran tamaño y se pueden identificar a simple vista. Y por último, los lechos empacados porosos, que es la otra clasificación de los lechos empacados, que a diferencia de los rellenos, tienen partículas de menor tamaño y son más difíciles de identificar a simple vista. Como lo vemos en la imagen, se nota que son partículas de un tamaño más pequeño, que puede ser más difícil identificarlas. Y estos se conforman con materiales porosos que son similares a las estructuras preparadas, tales como las partículas de alúmina sinterizadas, esponjas de espuma, de poliuretano, colchones de espuma de caucho, entre otros. Muchas gracias, eso es todo de nuestra parte.